Bienvenidos a su programa bíblico La Cantera. Verdades que brotan de la palabra de Dios e iluminan el corazón. Dice la palabra del Señor, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hace 8 días miramos acerca de cómo era la ciudad allá de Nínive, porque la palabra de Dios dice que era una ciudad grande. Estudiamos todo eso, miramos también algunas fotografías de lo grande realmente que era la ciudad y de todas las cosas maravillosas que tenía. Gloria al Señor. Se me escapó hace 8 días que también por allá en esas tierras existe la tumba de Jonás, y esa tumba es venerada por cristianos, por los árabes con su religión y por los judíos. O sea que Jonás realmente pues allá estaba, aunque dicen que con toda esta destrucción que está haciendo este grupo ISIS también destruyó esa tumba, pero era una tumba venerada. Gloria al Señor. Entonces estábamos viendo nosotros que Dios llama a Jonás, que le dice que se levante y que vaya a Nínive, aquella gran ciudad, que pregone contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice el Señor. El Señor llama a este profeta. Él ya está, ya como habíamos visto estos días pasados, pues él ya estaba profetizando, ya le había profetizado al pueblo. Dios lo había usado para traer un mensaje de bendición para el pueblo, pero ahora Dios lo usa de una manera que tal vez Jonás nunca pensó, porque también hay cosas que nosotros en la vida nunca las esperamos. Nunca esperamos que vayan a suceder o que nos vayan a suceder, y pues se queda la persona sorprendida por eso. Y en el caso de Jonás, pues la sorpresa fue muy grande, porque Dios le dijo sí que se levantara y que fuera a Nínive a predicarles, a llevarles el mensaje. No era una cosa que le gustara a este profeta, porque como profeta él también entendió que iba a haber un arrepentimiento. Gloria al Señor. Y el versículo 3 nos dice que Jonás sí se levantó, pero se levantó como tantas veces también nosotros en la vida nos hemos levantado. Se levantó pero para desobedecer. Se levantó no para obedecer, no para ir rápidamente a hacer lo que Dios le decía, sino que se levantó para huir de la presencia de Dios. Yo creo que nosotros no ignoramos eso, porque en la vida cada uno de nosotros, algunos más que otros, alguna vez nos hemos levantado para huir de la presencia de Dios. No queremos estar ahí en esa presencia porque no nos gusta, porque es muy bueno uno estar en la presencia de Dios cuando usted siente a Dios, cuando está contento, cuando hay bendición y todo, pero cuando Dios viene a reclamar cosas, cuando Dios viene a decirme tienes que entregar esto, tienes que apartarte de aquello, o debes de hacer esto, y a la persona no le gusta, pues no es tan fácil. Gloria al Señor. Hay una historia de Pedro, que se dice que Pedro estaba en Roma en la época de la persecución más grande de estos emperadores contra los cristianos, y que Pedro salió huyendo. Eso es una historia, no lo dice la Biblia, pero es una historia antigua que dice que Pedro salió huyendo de Roma, y cuando ya había salido de Roma, se encontró en las afueras con el Señor Jesucristo. Y entonces le dice Pedro: Señor, ¿y para dónde vas? Y le dice el Señor Jesucristo: yo voy a Roma para que me crucifiquen otra vez.
porque lógicamente Pedro iba saliendo de Roma, iba huyendo de la persecución. El Señor le dice, pues yo voy para Roma a que me crucifiquen. Y entonces Pedro le dijo, no, Señor, yo más bien me devuelvo y voy a que me crucifiquen a mí. Amén, bendito sea el Señor. Y Pedro pues sufrió una muerte de martirio en Roma. Y la verdad, hermanos, es que, vuelvo y lo repito, todos nosotros nos gusta mucho estar en la presencia de Dios, cantando, alabándole y recibiendo bendiciones, y que Dios nos diga que nos va a bendecir. Pero cuando Dios viene y nos reclama algo, cuando Dios viene y nos pide algo, ahí sí no. Y es bíblico que Dios a la gente que camina con Él, Dios le reclama cosas que las personas muchas veces no le quieren entregar. Y Dios quiere ver si nosotros verdaderamente le amamos, si sí que estamos dispuestos a renunciar a lo que Él nos pide, porque qué fácil es uno renunciar a lo que no necesita, a lo que no le gusta, a lo que no ama, pero qué duro es renunciar a lo que le gusta. Amén, bendito sea el Señor. Así que para Jonás fue muy fácil obedecer a Dios, ir a llevar el mensaje cuando eso traía bendición para él y para su pueblo. Pero cuando este mensaje ya iba a bendecir a los enemigos, para Jonás fue muy duro. Y usted y yo debemos estar seguros que en la vida, como cristianos, si queremos agradar a Dios, Dios muchas veces nos reclamará, nos pedirá, demandará de nosotros cosas que no nos gustan, pero que a Dios sí le gustan y que sí son su voluntad que las hagamos. Hay cosas que Dios demanda de nosotros, como perdonar. ¿Cierto, hermanos? Dios demanda perdonar. No es tan fácil para las personas que han sido agraviados, que han pasado por cosas tremendas, tener que perdonar a sus enemigos. Pero es algo que Dios lo demanda de nosotros, perdonar. Dios también demanda de nosotros que nos arrepintamos, que nos arreglemos. Y eso para muchos no es fácil. No es fácil arrepentirse, no es fácil dejar el pecado, no es fácil apartarse de lo que a Dios le desagrada, pero Dios lo demanda, amén. Entonces estamos viendo que muchas veces nosotros como Jonás nos hemos levantado no para ir a la presencia de Dios, sino para huir de la presencia de Dios. Lo cual es una necedad, hermanos. Es una necedad pretender huir de la presencia de Dios, como lo veremos al final. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura entonces que él descendió al puerto de Jope y allá encontró una nave que partía para Tarsis. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, lo que escribió un hombre acerca de Jonás, un gran escritor, un escritor muy famoso, que es el hombre que escribió Moby Dick. Moby Dick es la historia de una ballena esa ballena le quitó la pierna a un hombre, a un capitán de un barco, y el capitán de ese barco se dedicó a perseguir esa ballena por todos los mares del mundo. Y dentro de esa historia, que es una historia muy, muy famosa, un libro muy famoso, se halla esta parte donde este hombre entra a una iglesia. Es algo verídico, porque el libro también tiene muchas cosas que son verídicas realmente, que sucedieron. Él entra a una iglesia, que la iglesia todavía existe, en un puerto de pescadores, y allá está el pastor, que había sido capitán de un barco también, está predicando ese día y está predicando sobre Jonás. Entonces el pastor en su mensaje dice que el libro de Jonás es uno de los cordones más pequeños en el poderoso cable de las Escrituras, pero que sin embargo, qué profundidades del alma sondea este libro. Y qué lección más grande, más fecunda para nosotros es este profeta,
Y qué cosa más noble es el cántico en el vientre del pez. Este predicador en su mensaje decía que se sentía el estruendo de las olas al leer ese libro y que se sentía como si estuviéramos descendiendo con Jonás hasta el fondo y que las algas nos envolvían. Bendito sea el Señor. Y este pastor en su mensaje dice que en este libro viene una lección de 2 cordones. Una lección es para nosotros como hombres pecadores, como personas pecadores, y otra lección es para el que predica el mensaje, para el predicador. Porque este pastor, el nombre que le da al predicador es del piloto del Dios vivo. Amén. Dice que como hombres pecadores es una lección para todos, porque es un relato del pecado, de la dureza del corazón, de los terrores repentinos, del rápido castigo, del arrepentimiento, las oraciones y finalmente la liberación gozosa de Jonás. Como pasa con todos los pecadores en este mundo, el pecado de este hijo de Amitai, o sea de Jonás, estuvo en su deliberada desobediencia al mandato de Dios. Y pongámosle cuidado a esto. ¿Cuál fue el pecado de Jonás? Desobedecer lo que Dios le mandó. No importa cuál fuera ese mandato, ni cómo se lo transmitió, pero lo que sí sabemos es que él encontró duro el mandato de Dios. Porque todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos nos resultan duras de hacer. ¿Sí o no, hermanos? Todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos nos resultan duras de hacer. Y para nosotros obedecer a Dios, tenemos que desobedecernos a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Y decía este predicador, y en este desobedecernos a nosotros mismos consiste la dureza de obedecer a Dios. O sea que no es fácil. El predicador lo habla que no es fácil, que para obedecer a Dios usted se tiene que desobedecer a usted mismo. Usted tiene que desobedecer las órdenes que su mente le da, que su cuerpo le da. Bendito sea el nombre del Señor. Ya Jonás tenía un pecado. El pecado que Jonás tenía era el de haber desobedecido a Dios. Pero a ese pecado, Jonás le añade el tratar de huir de Dios. O sea que son 2 pecados. El uno, desobedecer a Dios, y el otro, tratar de huir de Dios. Y miren qué necesidad, hermanos. Jonás cree que un barco hecho por hombres lo va a llevar a países donde no reine Dios, sino solo los capitanes de este mundo. Eso creía Jonás, que ese barco lo iba a llevar a un lugar donde Dios no reinara. ¿Habrá algún lugar donde Dios no reine, hermanos? ¿Habrá algún lugar donde se pueda ir una persona y pueda decir, aquí Dios no está? No, hermanos, no lo hay. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces este predicador nos presenta a Jonás caminando por los muelles de Jope y buscando un barco rumbo a Tarsis. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué era Tarsis? ¿Dónde estaba Tarsis? Se dice, según los que han estudiado la palabra de Dios, han investigado, que Tarsis es la moderna Cádiz, y Cádiz está en España. La distancia que había de Jope a Cádiz era como de 2000 millas. Y en ese tiempo el Atlántico no era un mar conocido. Para ellos el Atlántico no era un mar conocido, o sea que decir ir a Tarsis
quería decir como ir al otro extremo del mundo. Eso quería decir. Hoy no significa nada para una persona porque en unas cuantas horas una persona está en España. Pero en ese tiempo viajar desde Jope hasta España y llegar precisamente porque Cádiz está precisamente en el Atlántico, allá como cerca del estrecho de Gibraltar, o sea, cerca de Inglaterra, era un viaje demasiado largo. Y para allá iba, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Jonás quería irse al extremo del mundo, donde él decía, Dios no está, allá Dios no va a estar, allá Dios no me va a alcanzar, bendito sea el nombre del Señor. Y este escritor dice que Jonás se convirtió en un hombre miserable, en un hombre digno de desprecio, y lo presenta. Y la imagen que nos muestra de Jonás es a Jonás con un sombrero, pero lo lleva bien así para que no se le vea el rostro. Amén, bendito sea el Señor. Y lo presenta con una mirada culpable, porque se está escapando de Dios. Y va rondando entre las embarcaciones como un vil ladrón que tiene prisa de cruzar los mares. Y dice este predicador, tan desordenado e inquietante es su aspecto, que si en aquellos días hubiera habido policía, Jonás, sola por la sospecha de algo malo, habría sido detenido antes de tocar cubierta. O sea, que este escritor lo presenta como que tenía un rostro de delincuente. ¿Y por qué se veía también que era un fugitivo? Según este predicador al que pone el escritor el mensaje, dice, porque no llevaba equipaje, porque no llevaba maleta, no llevaba saco de lona, como los marineros, y tampoco tenía amigos que lo acompañaran hasta el muelle para despedirlo. Por eso se ve que era un fugitivo. ¿Me entienden? Según como lo presentan, por su vestimenta, por la forma como llevaba el sombrero, y porque especialmente iba sin maleta y nadie lo estaba despidiendo en el muelle. Al fin, después de mucho buscar, encuentra la nave para Tarsis, que recibe su último cargamento. Y cuando se sube al barco para buscar al capitán, los marineros dejan de cargar las cajas, los bultos, los que están llevando, para quedarse mirando al desconocido. Jonás los ve como lo miran. ¿Usted no le ha pasado cuando usted llega a un lugar y usted es un desconocido? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Ah? Usted llega a un lugar y todos son conocidos entre ellos, pero usted es un desconocido. Todos se detienen a observarlo a usted. Eso dice este escritor, que todos se quedaron mirando a Jonás, que Jonás trata de tener un aspecto de tranquilidad y confianza, trata de sonreír, pero los marineros sienten como un pálpito de que ese hombre no es inocente. Amén. Y entonces este escritor dice, pone en los labios del predicador una conversación entre los marineros. Y el uno le dice al otro, ¿este no era el que robó a una viuda? Y el otro le dice, ese tiene que ser un adúltero, porque en ese tiempo a los adúlteros los encarcelaban. Y el otro le dice, oiga, ese me parece que es el adúltero que se escapó de la cárcel de Gomorra. Y el otro dice, ese parece uno de los asesinos desaparecidos de Sodoma. Y uno corre a ver un cartel que hay por allá en un poste de un delincuente que andan buscando, a ver si es la cara de Jonás. Amén. A ver si van a cobrar la recompensa por él. Pero cuando van y ven que no es, entonces
Se devuelven, ya estaban listos para echarle mano, pero nada. Y Jonás está asustado, temblando, y trata de reunir todo un aspecto de valentía, porque él quiere hacer ignorar que él es un hombre sospechoso. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cómo les parece la descripción de este predicador de Jonás? Amén. Yo la leí hace años y me encantó, porque yo nunca había visto a una persona describiendo así a Jonás, como un delincuente. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, ya entonces él va a la mesa del capitán, y entonces el capitán pregunta: ¿quién va? Está agachado escribiendo en los libros de las mercancías, todo lo que está recibiendo, y cuando Jonás oye esa palabra, ¿quién va?, se estremece. Amén. Y casi quiere salir corriendo del barco, pero se contiene y dice: quiero un pasaje para Tarsis en este barco. ¿Cuándo zarpa? O sea, ¿cuándo se va? Pero entonces el capitán no había todavía mirado a Jonás, aunque lo tiene delante. Pero cuando oye la voz de Jonás, él levanta la mirada y le dice: zarparemos con la próxima marea. Y lo mira y le dice: antes, y Jonás le dice: antes no. Y el capitán le dice: ya es bastante pronto para cualquier hombre honrado que vaya como pasajero. Como quien dice: ¿qué afán tiene un hombre honrado? Un hombre honrado no tiene afán. Bendito sea el Señor. Jonás siente otra punzada. Yo creo que todo eso es algo de una persona muy inteligente, pero que es muy verídico. No tiene que haber sido fácil para Jonás irse en ese barco, comprar el pasaje, porque él de todas maneras sí era un delincuente. Porque puede, hermanos, que uno no sea un delincuente para los hombres, pero para Dios lo es. Para Dios lo es. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Jonás le dice: zarparé con usted. Y le pregunta: ¿cuánto cuesta el pasaje? Y le dice Jonás: pagaré ahora. Bendito sea el Señor. Era significativo, yo no sé, pero en los tiempos antiguos, no sé si alguno aquí tuvo esa experiencia, no habían terminales. Uno cogía el bus por ahí en el camino para que lo llevara a un pueblo o a otra ciudad, y a uno le cobraban era cuando se iba a bajar. ¿Quién tuvo esa experiencia? Nosotros la tuvimos muchas veces. Uno se montaba al carro y ya cuando se iba a bajar era que le cobraban. Amén. Pero Jonás dice: pagaré ahora. Amén. O sea que pagó el pasaje antes que la nave se hiciera a la vela, y esto está lleno de significado. El que él hubiera pagado el pasaje antes que el barco se hiciera al mar. Bendito sea el Señor. El capitán de ese barco, sin duda una persona experimentado, era una de esas personas acostumbrada a descubrir al delincuente, pero que también era un hombre codicioso. Y dice el escritor: en este mundo, hermanos, el pecado, si paga el viaje, puede ir libremente y sin pasaporte. Mientras que la virtud, si es pobre, es detenida en todas las fronteras. Así que el capitán de Jonás se prepara a poner a prueba su bolsa antes de juzgarlo abiertamente. ¿Sí entendieron? Y les ha pasado, hermanos, en los aeropuertos y en todas partes los delincuentes pagan y pasan. Pero al pobre, todo lo del pobre es robado. ¿Sí o no, hermanos? Vuelvo y les digo, en este mundo, hermanos, el pecado, si paga el viaje, puede ir libremente y sin pasaporte. Mientras que la virtud, si es pobre, es detenida en todas las fronteras. Así es, y así nos ha pasado. Amén, gloria al Señor. Así que el capitán de Jonás se prepara
a poner a prueba su bolsa antes de juzgarle. Y lo primero que hace este capitán es que le cobra 3 veces más de lo acostumbrado. Y Jonás acepta. Y el piloto se da cuenta que realmente es un fugitivo. Pero al mismo tiempo, este capitán está dispuesto a ayudar una huida que cubre con oro su retaguardia. O sea, no le importa quién sea con tal que me pague. No importa quién sea con tal que pague. Pero después las consecuencias vendrían, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Cuando Jonás saca la bolsa, el capitán no se siente muy a gusto. Jonás empieza a sacar las monedas y el capitán examina a ver si de pronto son falsas, pero descubre que no son falsas. Entonces ya le recibe la plata y Jonás queda listo para el viaje. Esta es la descripción que se hace de Jonás y de cómo se metió en ese barco, a pesar de que era alguien que iba huyendo y alguien que puso en peligro de muerte a toda la tripulación. Bendito sea el Señor. ¿Qué diferencia, hermanos, de Jonás con nuestro Señor Jesucristo? Ustedes saben que el Señor Jesucristo se comparó con Jonás. El Señor dijo que así como Jonás había estado en el vientre del pez 3 días, así también él lo estaría en el sepulcro. Pero qué diferencia del Señor con Jonás, porque Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive. Jonás no lo hace. Jonás antes se levanta y se va, pero no para Nínive, se va desobedeciendo. Pero Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y Lucas dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Marcos 14:36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahí vemos nosotros la diferencia tan grande que había entre Jonás y el Señor. El Señor estaba ahí a punto de tomarse esa copa, diciéndole: Señor, si es posible que no me la tome, dime y yo no me la tomo, pero si tú quieres que yo me la tome, yo me la voy a tomar. Y en otra parte le dice: para ti no hay nada imposible, hermanos. Qué bueno nosotros en nuestras circunstancias tener siempre presente que Dios es poderoso. Usted en todas sus circunstancias, de la índole que sean económicas, sean de salud, sean de problemas que usted tiene, familiares, personales, lo que sea, usted siempre debe de tener en cuenta que no hay nada imposible para Dios. Yo creo que eso es algo que nosotros lo debemos de tener ahí siempre presente. Para Dios no es imposible obrar en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier enfermedad. No es imposible para Dios. Y eso debe de estar siempre activo en nosotros. Dios puede obrar. Pero también nosotros debemos de tener la segunda parte de esta oración del Señor Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Dios es el que todo lo sabe. Porque Dios es el que ve el futuro. Porque Dios es el que conoce de nosotros. Y por eso, aunque todo es posible para Él, aunque nada es imposible para Él, para el Señor no es imposible sanar un enfermo. Para el Señor no es imposible proveer lo que una persona necesita. Para el Señor no es imposible abrir una puerta. Pero nosotros sí debemos de tener en cuenta, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieres, hermanos. Hoy en día hay mucha gente que pretende obligar a Dios.
Y cuando Dios no hace lo que ellos quieren, eso es como cuando tenían el ídolo ahí al que iban y le pagaban promesas, al muñequito al que le pagaban promesas, o por allá donde iban a pagar promesas. Entonces decían, si me haces tal cosa, yo te prendo tantas velas, yo hoy he hecho tanto allá de ofrenda en el cajón, pero si no me lo haces no te doy nada. ¿Por qué la gente va a pagar promesas? ¿Dónde se ve entre nosotros pagando promesas? ¿Dónde se ve a un cristiano pagando promesas? No, nosotros no pagamos promesas, nosotros damos voluntariamente. Y Dios no está obligado con nosotros a nada. A nada, hermano, con nosotros. Nosotros no le decimos, Señor, si me haces esto conmigo, yo doy una ofrenda. Si haces esto conmigo, yo me convierto. Si haces esto conmigo, yo me consagro. Tal vez lo hará el que no conoce a Dios y a través de ese modo conoce a Dios, pero el que ya conoce a Dios no quiere obligar a Dios de esa manera. No le dice, Señor, yo doy este diezmo si me haces esto. Si no me haces esto, yo no te doy nada. No dice, Señor, yo voy a ir al culto, me convierto, me consagro, Señor, si me haces este milagro. De lo contrario, no. No, hermanos. La persona verdaderamente creyente no hace eso con Dios. La persona creyente le dice al Señor, cuenta conmigo, sí o no, cuenta conmigo. Y eso se ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en aquellos hombres que los echaron en el horno de fuego ardiendo. Antes de echarlo les dijeron, ustedes están dispuestos que al oír estos instrumentos musicales ustedes se postran y adoran la estatua. Ellos dijeron, es que no queremos ni responder, porque es que nosotros no estamos dispuestos a arrodillarnos, porque es que nuestro Dios es poderoso para librarnos de ese horno de fuego, y de usted, oh rey, es poderoso. Pero ellos también tenían la otra opción, y si Él no quiere, de todas maneras no nos arrodillamos. Si Él quiere que muramos quemados, a eso estamos dispuestos. Ahí vemos al Señor Jesucristo diciendo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero si no es tu voluntad, yo, Señor, me la tomo. Y que le dice, para ti nada es imposible, tú puedes hacer un milagro, pero si es tu voluntad, yo me la tomo. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Hoy en día se ha difundido mucho ese evangelio parecido al que paga promesas, pero ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio y la gente verdaderamente cristiana está con Dios en cualquier circunstancia. Si lo sana, está con Dios, y si no lo sana, también está con Dios. Si le da lo que le está pidiendo, está con Dios, y si no, también está con Dios. Ese es el verdadero cristiano. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Espera que nosotros no sigamos el camino de Jonás. Que Jonás estaba con Dios, apoyaba a Dios, estaba de acuerdo cuando lo que Dios decía le gustaba, pero cuando no le gustaba decía, no, yo de aquí me voy, así me toque pagar el pasaje, pero me voy. Amén. No, hermanos, Dios quiere que nosotros estemos y nos tomemos la copa que nos toque tomarnos. Algunos de ustedes no saben qué copa les tocará tomarse en la vida. Algunos muy jóvenes, algunos, los que ya tenemos algunos años, alguna vez hemos tenido que tomarnos una copa, ¿sí o no, hermano Luis? ¿Alguna vez se tuvo que tomar una copita amarga? Bueno, muchos de ustedes jóvenes todavía creen que es que han tenido amarguras y han tomado copas amargas. No, ustedes todavía no. Todavía, pero llegará un momento en su vida en que ustedes tendrán que tomarse la copita amarga, en que ustedes tendrán que ir donde no quieran, tendrán que hacer lo que no quieran, tendrán que dejar de hacer lo que quieren porque el Señor les dirá que no, y usted dirá, Señor, pues si tú quieres hacer un milagro, hazlo, pero si no, yo estoy dispuesto a tomarme la copa que me das, que se haga tu voluntad. Esa es la gente que Dios quiere. Esos son los creyentes que Dios necesita. Realmente a Dios no le sirve esa cantidad y multitud de creyentes que andan por ahí, que solamente quieren lo bueno, que solamente quieren las bendiciones, pero que cuando Dios les aprieta las clavijas, que cuando Dios los toca duro, dicen, no, por ahí sí no, Señor, por ahí sí no me toques, por ahí sí no me gusta. No, hermanos, Dios quiere y Dios necesita un pueblo que esté dispuesto en toda circunstancia a caminar con Él. Gloria al Señor. Ahora, hermanos,
Dice la palabra del Señor aquí que Jonás pagó el pasaje, entró para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa, yo tengo más todavía porque este sermón de este pastor describiendo a Jonás y todo lo que pasó es largo, pero para cada partecita les tengo esa parte tan importante. Pero yo quiero que nosotros notemos, hermanos, que Jonás era un profeta. Jonás conocía de Dios. ¿Cómo un hombre que conoce de Dios podía creer que iba a escapar de Dios? Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros conocemos a Dios, conocemos las Escrituras, pero a veces nos volvemos ignorantes. Y creemos que hay cosas que van a suceder. Como Jonás creía, yo me voy lejos de él. Dios está aquí, es en Israel, Israel está su tierra, aquí es donde habla, pero si yo me voy por allá para una tierra de paganos, por allá Dios no va a estar. Bendito sea el Señor. Alguien una vez me dijo, refiriéndose a un muchacho que se había descarriado, y entonces el muchacho se había descarriado de la iglesia, pero tenía una hermana que andaba con él. Y ella me dijo, ¿cómo le parece que este muchacho donde quiera que va se encuentra con gente que le habla de Dios? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Él llega y inmediatamente, si es un vendedor, inmediatamente le habla de Dios, inmediatamente le dice hay que volverse a Dios sin saber con quién está hablando. Y queriendo que nadie le hable de Dios, pero donde quiera que se voltea, encuentra gente que le habla de Dios y que le recuerda lo que ha hecho. Amén, hermanos. ¿Qué cosa, hermanos? Esto de uno, es que me parece extraordinario y extraño que Jonás, todo un profeta de Dios, todo un hombre que hablaba las cosas de Dios, que hablaba en nombre de Dios, que tenía palabra de Dios en los labios, se le haya olvidado que Dios estaba en el mundo entero. Hermanos, ¿cómo se le olvidó eso? Amén. Pero él lo volvió a recordar, como veremos algún mensaje por allá más adelante, lo volvió a recordar cuando estaba en lo profundo del mar, en el vientre del pez. Allá sí se acordó que Dios oía. A uno cuando le conviene, ¿cierto? Cuando conviene, me acuerdo de Dios. Cuando conviene, digo que está conmigo, pero cuando no conviene, digo aquí no está, conmigo no vino, él se quedó. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor refiriéndose a esto. Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde puede huir una persona de la presencia de Dios, hermanos? No hay parte, ni en este mundo, ni arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, donde se pueda decir que Dios no está. Ni en las profundidades del mar. Dios está en todas partes. Y en todos los lugares donde usted va, lo que usted hace, Dios lo está viendo. Dios lo está viendo. Jonás creyó, yo salgo apenas esto salga de la jurisdicción del pueblo de Israel, de aquí donde es el pueblo que dice que Dios está, ya Dios no va a ir. Y con esos marineros, que los marineros tienen fama de ser la gente con el peor vocabulario, con la peor vida, ¿qué va a ir Dios en ese barco? Ahí era donde Dios iba. Y lo tremendo, hermanos, es cómo Dios va con uno. Porque cuando Dios va con uno en bendición, Señor, no te bajes de mi barco. Pero cuando el Señor va con uno enojado, hermanos, Dios tenga misericordia. Amén. Así que, hermanos,
Estamos viendo a un profeta huir. Y quién sabe si esta noche no haya aquí un cristiano huyendo. Un cristiano que ha comprado su pasaje para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Un cristiano que durante años ha sido instado a que se levante y a que haga lo que Dios quiere que haga, a que le obedezca a Dios. Pero este cristiano, en vez de levantarse y obedecerle a Dios, se ha levantado y ha comprado un pasaje para Tarsis. Y qué cosa tan terrible traerá sobre toda su familia y sobre todos sus seres queridos. Y sobre toda la gente que le rodea. Porque es que, hermanos, si es que el perjudicado hubiera sido solo Jonás, ¿qué importa que se ahogue? Pero es que el perjudicado era el barco con toda su tripulación, con la mercancía, con todo. Así que puede que esta noche aquí no haya un profeta huyendo, pero sí haya un cristiano huyendo. Huyendo de las demandas de Dios, huyendo de lo que Dios le reclama, de lo que Dios le pide, de Dios, lo que Dios le ha dicho. Usted tiene que hacer esto, pero él dice: no, Señor, yo eso no lo hago, eso no quiero yo hacerlo, no me agrada hacerlo. Es que como le decía yo estos días a una joven que está un hombre anda detrás de ella y a ella como que le gusta. Y yo le dije: yo no le voy a decir a usted que le pida al Señor, y usted no le pida al Señor que se lo saque del corazón. Eso no se lo va a pedir. Eso es necedad. Cuando una persona está enamorada de otro, decirle: Señor, sáquemelo del corazón. ¿Por qué no me lo sacas? Si no me lo sacas del corazón, entonces yo sigo con esto porque tú eres el culpable. Si es que acaso Dios se lo metió ahí. Amén. Entonces yo le dije a la joven: ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Usted lo que tiene que decir: Señor, yo quiero que tú me hables respecto a este hombre. Si no es tu voluntad, aunque no me lo saques del corazón, yo con esto termino. Es que así son las cosas, hermanos. Eso no es de que, ay, que Señor, que si tú no lo haces, pues yo qué culpa porque tú no lo hiciste. No, mis hermanos, así no es. Usted tiene que, por eso le estoy diciendo que es que pueden haber aquí cristianos huyendo de una orden de Dios, de una palabra de Dios, de un consejo de Dios, de algo que Dios le ha dicho: no haga esto o haga esto, pero no quiere y se revela y dice: yo más bien pago el pasaje y yo me voy. Usted no sabe qué está haciendo al irse en contra de la voluntad de Dios, porque uno para lo que no es de Dios paga lo que sea, pero para lo de Dios no quiere pagar nada. Así que, hermanos, si aquí hubiera esta noche un profeta o un cristiano que huye, o una cristiana que está huyendo del proyecto de Dios, del plan de Dios, de la voluntad de Dios, reaccione. Y usted en su casa lea todo lo que pasó con este hombre, que en vez de levantarse para hacer la voluntad de Dios, se levantó para ir en contra de la voluntad de Dios. Y usted no crea que las cosas se van a quedar así, que usted dice: no, yo no quiero obedecer, yo hago lo que yo quiero con mi vida. Pues las cosas no se quedarán así, las consecuencias son muy graves. Amén. Porque estas consecuencias no son las de un barco, porque tal vez Jonás dijo: yo me voy en este barco, ¿qué me importa la gente que va ahí? No conozco al capitán, no conozco a los marineros, aquí no va mi familia para que me recuerden que yo soy un profeta, ¿qué me importa? Pero cuando llegó la hora decisiva, sí le tuvo que importar. Y a usted le importará cuando usted ya vea a su familia sufriendo, cuando vea su futuro que se está dañando, cuando vea las cosas que están sucediendo. Ahí sí usted querrá hacer algo, y quién sabe. Amén, bendito sea el Señor. Así que puede haber esta noche aquí alguno huyendo de esa voluntad de Dios. Vamos a orar. Amén. Nos puede seguir en las redes sociales como PB La Cantera o escribir al correo electrónico pblacantera@gmail.com. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión.